que Mónica entendería que no había vuelta atrás y seguiría con su vida. Pero me equivoqué. Los días siguientes empezó a llamarme insistentemente. Al principio contesté una vez, solo para decirle que no quería hablar más, que lo nuestro había terminado hace tiempo y que por favor respetara mi decisión. Pero ella no lo aceptaba. Me marcaba a todas horas, me dejaba mensajes de voz diciéndome que me amaba, que estaba arrepentida, que no podía dejarme ir otra vez. Terminé bloqueándola. Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue. A los pocos días, empecé a recibir mensajes de varios amigos en común. Todos, de manera sospechosamente parecida, me pedían que la perdonara, que le diera otra oportunidad, que ella había madurado y que se había dado cuenta de que yo era el indicado. Era tan repetitivo que parecía un guión. Sentía como si estuviera hablando con bots, como si alguien los estuviera manipulando para presionarme. Me molestó mucho esa situación. No solo porque no quería saber nada de ella, sino porque también estaba intentando arrastrar a mis amigos a algo que era únicamente entre nosotros. Así que tomé una decisión radical, bloqueé a todos los que me estaban mandando ese tipo de mensajes. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable ni que me empujaran a revivir algo que me había costado tanto superar. Pero lo peor vino después. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, la encontré en la puerta de mi departamento. Estaba sentada en las escaleras, esperándome. Cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. Empezó a rogarme entre lágrimas, me decía que estaba desesperada, que no podía imaginar su vida sin mí, que lo único que quería era casarse conmigo y formar la familia que antes no había sabido valorar. Yo me quedé en silencio, con una mezcla de enojo y lástima. No respondí nada. Solo pasé a un lado, abrí la puerta de mi departamento y entré. Ella intentó seguirme, pero cerré la puerta antes de que lo hiciera. Desde adentro, aún la escuché golpeando suavemente y suplicando por varios minutos. No abrí. Me senté en el sillón, escuchando su llanto apagado desde el otro lado, y solo pensaba en todo lo que había pasado. Recordaba la noche en que me pidió un tiempo, la manera en que me dejó hundido mientras ella salía a descubrirse, y lo absurdo de que ahora viniera a pedirme algo tan grande como si no hubiera ocurrido nada en medio. Después de un rato dejó de insistir y se fue. No les voy a mentir, fue incómodo y hasta doloroso verla en ese estado. Pero, al mismo tiempo, sentí que era necesario mantenerme firme. No podía permitir que volviera a entrar en mi vida solo porque ahora ella lo quería. Ya no soy el mismo hombre que se quedó esperándola un año atrás. Eso es lo último que ha pasado. Si hay más novedades, quizá vuelva a escribir, pero por ahora lo único que quiero es seguir con mi vida en paz. Actualización. Han pasado apenas 2 días desde la última vez que escribí aquí, y honestamente nunca pensé que tendría que regresar con una nueva actualización tan pronto. Lo que ocurrió recientemente fue algo tan intenso, tan surrealista y hasta peligroso, que todavía me cuesta procesarlo. Todo empezó en la tarde. Yo estaba en mi departamento, tranquilo, viendo un partido en la televisión, cuando escuché golpes en la puerta. No eran toques suaves ni discretos, eran golpes fuertes, insistentes, casi desesperados. No tuve que asomarme para saber quién era, lo presentí de inmediato. Me quedé en silencio, sin moverme, esperando que se cansara y se fuera. Pero en lugar de eso, escuché su voz, quebrada, como si estuviera llorando. Elmer, sé que estás ahí. Por favor, ábreme. No respondí. Hubo un silencio breve, y después, con un tono mucho más frío, casi perturbador, dijo algo que me heló la sangre. Está bien, tú me obligaste a hacer esto. Esto será tu culpa. Nos vemos en la otra vida. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. No sabía si estaba hablando en serio, si era un chantaje emocional o si realmente pensaba hacerse daño. Esperé unos minutos, intentando escuchar algún ruido, alguna pista de lo que estaba haciendo. No oía nada, solo el eco del pasillo vacío. Después de 5 minutos que se me hicieron eternos, decidí abrir la puerta con cautela. Cuando lo hice, no la vi frente a mí.
Por un momento pensé que se había ido. Pero entonces escuché un murmullo y me asomé hacia el balcón principal del edificio, que está al final del pasillo. Vivo en el cuarto piso, y desde ahí, si alguien cae, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Ahí estaba ella. Mónica estaba sentada en la orilla del barandal, balanceando las piernas en el aire, como si fuera una niña jugando, pero con una calma inquietante. Me quedé helado al verla, con el corazón a mil. Me acerqué lentamente, con las manos extendidas, como si intentara tranquilizar a un animal asustado. «Mónica, ¿qué haces? Por favor, quítate de ahí». Ella me miró, y en lugar de verse triste o desesperada, sonrió. Una sonrisa amplia, casi triunfal. En un segundo, bajó de la baranda y, sin previo aviso, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza y empezó a besarme la cara repetidamente, entre risas y llanto. «¿Ves? Si me amas, viniste a rescatarme. Sabía que no podías dejarme». Yo estaba en shock, intentando apartarla sin ser brusco. «Mónica, basta, ¿cómo te atreves a jugar con eso? Estabas a punto de caerte». Ella me miró con esa misma sonrisa inquietante y me susurró al oído. «Tú me amas, me deseas. ¿Seguro todavía tienes guardadas las fotos que te mandaba? ¿No quieres revivir los buenos tiempos?». Dicho eso, y sin importarle que estábamos en un lugar público, se levantó el vestido ligero que traía puesto, dejando a la vista su ropa interior. Yo retrocedí de inmediato, indignado y furioso. «Estás loca, estás enferma. Voy a llamar a la seguridad del edificio ahora mismo». Lo que me hizo sentir más incómodo fue que para ese momento ya varios vecinos habían salido de sus departamentos. Primero porque habían escuchado los golpes en mi puerta y después porque vieron a Mónica sentada en la orilla del balcón. Algunos gritaban que tuviera cuidado, otros estaban filmando con sus teléfonos, y varios más ya habían llamado al 911. La situación se volvió un espectáculo. Yo, avergonzado y desesperado, solo quería que terminara. Intentaba mantener distancia de ella, que seguía intentando abrazarme y hablarme como si nada pasara. Cuando llegaron los oficiales de policía y los paramédicos, todo fue aún más caótico. Nos separaron de inmediato. Me pidieron mi identificación y me hicieron una serie de preguntas rápidas sobre lo ocurrido. Les conté lo que había pasado desde el inicio, cómo me había amenazado desde el otro lado de la puerta, cómo después la encontré en el balcón y lo que hizo luego. Algunos vecinos corroboraron mi versión. Dijeron que la habían visto llorando afuera de mi departamento, que golpeaba la puerta y repetía que yo la había dejado, que no podía vivir sin mí. Otros incluso confirmaron que la vieron sentada peligrosamente al borde del barandal, lo que coincidía con mi relato. Los oficiales la apartaron y trataron de calmarla, pero ella no dejaba de gritar que me amaba, que yo era el amor de su vida, que todo lo que hacía era por mí. En un momento incluso señaló hacia mí, llorando, y dijo: «Si algo me pasa, será culpa de él. Él me destrozó la vida». Yo me quedé callado, sintiéndome atrapado en una pesadilla. Los oficiales me dijeron que no me preocupara, que era evidente que ella estaba en un estado de alteración emocional grave, y que lo mejor sería que fuera valorada por psiquiatría. Después de dar mi declaración formal, me recomendaron que considerara poner una orden de restricción para evitar que volviera a acercarse. Me explicaron que casos como este podían escalar de maneras muy peligrosas y que no debía tomarlo a la ligera. Finalmente, se la llevaron en una ambulancia. Ella seguía gritando mi nombre, llorando y extendiendo los brazos hacia mí, como si se la llevaran contra su voluntad. Era una escena de película, pero no en el buen sentido, era una mezcla de terror, pena ajena y tristeza. Cuando todo terminó, los vecinos seguían en el pasillo, murmurando entre ellos, algunos con cara de incredulidad, otros con una mezcla de compasión y chisme. Yo solo quería desaparecer. Entré a mi departamento, cerré con llave y me dejé caer en el sillón, agotado. Nunca en mi vida había experimentado algo tan extremo. No podía dejar de pensar en la frase que me dijo al inicio: «Esto será tu culpa, nos vemos en la otra vida». Ese eco seguía retumbando en mi cabeza. La policía me recomendó estar alerta en los próximos días,
por si intentaba regresar o contactarme de alguna manera. También me sugirieron hablar con la administración del edificio para reforzar la seguridad en la entrada. Ahora estoy escribiendo esto con una mezcla de miedo y confusión. No sé qué pasará con Mónica. Me dijeron que sería valorada por psiquiatría, pero no sé si eso significará que recibirá ayuda real o si, después de un par de días, estará de vuelta, intentando buscarme otra vez. Lo que sí sé es que ya no se trata solamente de un tema sentimental o de cerrar un ciclo. Esto escaló a un nivel que jamás imaginé y que me hace temer no solo por mi tranquilidad, sino por mi seguridad. Actualización. Hola a todos, han pasado tantas cosas que no puedo creer que solo hayan pasado unos cuantos días. Primero, al parecer Mónica dio positivo a sustancias, me lo informaron después de que se la llevaron y la valoraron. También una amiga de ella me llamó. Pero bueno, se los contaré bien. Primero quiero dejar claro algo que me costó aceptar, lo que le pasó a Mónica no es algo simple ni binario. No es solo una historia de abandono o de se fue y ahora quiere volver, hay capas que antes no veía o que no quise ver. Cuando ella me pidió un tiempo, en mi cabeza el patrón era claro, o volvía o no, pensaba en responsabilidad emocional y en promesas a medias. Pero lo que se reveló después, las fiestas, las salidas, las relaciones con otras personas, y finalmente esto de las sustancias, muestran que había algo mucho más complejo ocurriendo en su vida. No la excusa, pero sí una explicación más completa de por qué actuó de la manera en que lo hizo. Recibir la llamada de su amiga fue uno de esos golpes que te hacen darle la vuelta al relato que te contabas a ti mismo por meses. Me dijo, con miedo en la voz, que el último mensaje que recibió de Mónica fue aterrador, que me iría a buscar y que si la rechazaba se iría de este mundo. Pensé en todas las noches que pasé pensando en el porqué y en cómo me reproché haber reaccionado como reaccioné en el café. Si hubiera sabido que ella estaba en ese estado emocional y bajo la influencia de sustancias, quizá algunas cosas las habría manejado de distinta forma, quizá habría llamado a alguien, quizá habría pedido ayuda inmediata. Quizá habría actuado menos enojado y más precavido. Pero también pienso, nadie puede obligarte a ser responsable de las decisiones tóxicas de otro. Hay un límite claro entre la empatía y la permisividad, entre el asumir culpa y el aceptar que a veces las personas se pierden por razones que no son culpa de quien las quiso con honestidad. Cuando me enteré de que le hicieron un antidoping y dio positivo en sustancias, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque eso explicaba comportamientos que antes solo interpretaba como caprichos o crueldad, tristeza porque ver que alguien a quien quisiste está enredada en algo así es devastador. La amiga que me llamó me contó que Mónica conoció a un chico en una fiesta, que le ofreció dulces raros, así lo dijo ella, y que desde entonces había caído en un patrón de consumo. La conversación me pegó fuerte, no era solo una vaga diversión, era una dependencia que la estaba consumiendo. Esa información me hizo entender que muchas de sus decisiones vinieron de un lugar de confusión, de búsqueda y de vulnerabilidad, no necesariamente de maldad premeditada. A la par de ese dolor, surgió otra realidad, la necesidad de protegerme. Puse la orden de alejamiento no por rencor, sino por miedo. Nadie lo cuenta del todo, vivir con la incertidumbre de que alguien alterado pueda aparecer en tu casa, en tu trabajo o en la calle es una carga que afecta tu sueño, tus rutinas y tu paz mental. La orden fue una medida práctica para poner un límite legal y evitar que la situación escalara hasta algo irreparable. Fue duro dar ese paso porque sabía que con ello cerraba una puerta de posible reconciliación si en algún futuro ella sanaba. Pero tuve que priorizar mi seguridad emocional y física. Los padres de Mónica vinieron a hablar conmigo. Los conocía por años, porque estuve con su hija durante mucho tiempo, habíamos compartido cenas, reuniones y conversaciones. Su reacción fue humana y dolorosa, el padre me miró con lágrimas y me dijo que lamentaba lo ocurrido, que sentía que si Mónica se hubiera quedado, tal vez no estaría en ese estado. Fue una frase que me atravesó, culpó al destino, a las decisiones, a la falta de suerte. Son palabras cargadas de dolor, pero también de impotencia. Sus disculpas no cambiaban lo que pasó, pero sí mostraban que había una familia rota detrás de todo esto, gente que también sufría. Me sorprendió la sinceridad del padre y me conmovió la madre. Les respondí con honestidad, que lo sentía por ellos también,
pero que no era momento de buscar culpables absolutos, era momento de enfocarse en la recuperación de Mónica. Me cuesta admitir cuánto me afectó todo esto en lo íntimo. Pasé de sentir enojo y humillación a experimentar una tristeza aguda por alguien que, de una u otra forma, sigue siendo parte de mi historia. No puedo borrar años compartidos con el gesto de un botón. He tenido que aceptar que la mezcla entre afecto y el daño recibido convive en mí. He llorado por la pérdida de lo que pudo haber sido, por la persona que fue antes de perderse en ciertas decisiones y por la sensación de haber sido usado. Aun cuando reconozco que ella no estuvo en pleno control durante bastante tiempo. Aprendí cosas prácticas y también lecciones más profundas. En lo práctico, es fundamental poner límites claros. Si alguien te pide tiempo y luego esos límites no se respetan, si hay manipulación, acercamientos peligrosos o conductas que ponen en riesgo, debes protegerte. La empatía nunca debe ponerte en una situación de vulnerabilidad constante. También aprendí que pedir ayuda a terceros, policía, médicos, amigos de confianza, es necesario y legítimo, no es traición ni crueldad. En lo profundo, entendí que no podemos salvar a quien no quiere ser salvado o no está preparado para aceptar la ayuda necesaria. La recuperación es un proceso largo que exige tratamiento, voluntad y red de apoyo. Poner a alguien en una camilla legal o en una orden de alejamiento no es el final de su historia, es una pausa para recomponer un sendero que antes no tenía claridad. Vi la fragilidad humana en su forma más brutal, y eso me marcó. También entendí que la vida sigue aún cuando uno piensa que se ha detenido. He vuelto a mis rutinas, al trabajo, a mis amigos, al gimnasio, a pequeños viajes que me ayudan a recuperar normalidad. He permitido que el tiempo haga su trabajo, sin forzar el olvido. La herida no desaparece de inmediato, pero con cada día voy sanando un poco más. Aprendí a ser paciente conmigo mismo y a aceptar que sanar no es una marcha lineal, tiene retrocesos, avances y momentos de duda. Por último, quiero decir que espero que Mónica encuentre ayuda real. No deseo el mal para nadie, menos para quien fue parte importante de mi vida. Si en algún futuro ella se recupera y busca rehacer su vida, no sabré si podré integrarla de nuevo y no sé si eso será lo mejor para ambos. Hoy sé que la prioridad es que ella viva y que reciba tratamiento profesional. Lo demás, las decisiones sobre si habrá reencuentro o no, se verán con el tiempo y con la serenidad que ahora no tengo. Si algo quiero dejar como reflexión final, es esta mezcla de compasión y prudencia. Amar no obliga a permitir daño repetido, ayudar no implica sacrificar tu seguridad. Hay un punto en el que la mejor ayuda que puedes dar a alguien es poner límites, buscar ayuda externa y, cuando corresponde, apartarte para que el proceso de recuperación ocurra sin que exista una víctima que lo sostenga todo. Gracias por leer hasta aquí. Si alguien pasó por algo parecido y quiere compartir cómo lo manejó, o si alguien tiene una experiencia que pueda aportar, lo leeré. No busco consuelo fácil, busco comprensión y, sobre todo, que quede constancia de que estas cosas existen, que suceden y que hay que afrontarlas con cabeza fría y corazón atento.